el mundo ella no es virgen, ella es madre de muchos, es una mujer cualquiera, ni siquiera se apareció en Tepeyá, es una pintura, es un engaño a la iglesia, miles de cosas para el mundo. ¿Y por qué? Porque tiene que cumplirse Apocalipsis. El demonio botará un río de pudredumbre sobre ella y la tierra saldrá a su encuentro y se abrirá, y entonces le hará daño a los hijos de la mujer, a los demás hijos de la mujer, a los que guardan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Los demás hijos de la mujer somos todos los bautizados. Casi puedo decir yo todos los redimidos, es decir, todos los hijos, todos los seres humanos sobre la tierra. A eso sí nos está mordiendo Satanás, pero a ella nunca le hará nada. Entonces ese es mi tema hoy, María, un poquito, sí. A partir también de mi experiencia y a partir de lo que decimos, porque estamos luchando para ver si en México encontramos 12 millones de personas que oren el rosario diario. Y en un país de más de 100 millones de personas no llevamos 1 millón todavía. Que digan, yo voy a comprometerme a rezar el rosario diario. Sí. Y duele, porque el 12 de diciembre se invadieron todos los templos. ¿Cuántos millones fueron a la basílica? ¿Y dónde está el rosario diario? Así que es una tarea, rezar el rosario diario. El que no se sepa el rosario, facilito, tenemos una solución: 1000 Ave María diarias. No me sé el rosario. Pero se sabe la Dios te salve María. Sí, pues órala. Sí. Y el que no se sepa para las Ave Marías, pues entonces cualquier cosa pensando en que sea en él y en ella. ¿Entendido? Bueno, muchísimas gracias por recibir y bienvenidos. Y gracias por lo que hacen por mí. Quiero ver a la Virgen Santísima a partir de los ojos de Dios en San Lucas. Quizás algunas palabras cambian hoy en día, porque hoy en día todo cambian. Bueno, el capítulo 1 de San Lucas, la visita del ángel a María Santísima. ¿Sí? Al sexto mes ¿de quién? De que estaba Isabel embarazada. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Nazaret, Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con nombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaría el saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le hará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo puede ser esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios.
Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Vamos a quedarnos pedacitos así bien. Cuando uno está en el cielo, cuando ustedes llegan al cielo, perdemos lo que no nos gusta perder en la tierra: voluntad y libertad. El ser humano no quiere perder su libertad y su voluntad. Por eso es difícil vivir en la divina voluntad, porque implica perder mi libertad y mi voluntad, para vivir en la libertad y voluntad únicamente de Dios. Por tanto, un ángel no puede inventar nada. Lo que el ángel dice, porque ya está en el cielo, porque para ello ya hubo un juicio, y los que perdieron bajaron al infierno, y los que decidieron por Dios están en el cielo. El ángel, cuando viene a decir una palabra, es palabra de Dios. Él no puede cambiar nada. Vamos a ver, me quiero quedar en las palabras de mi maestro de escritura en Colombia. Él decía que no es alégrate María, porque no puede estar triste quien posee el Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la alegría. Por tanto, el santo no le puede decir alégrate, porque ella ya es alegre, en ella no hay tristeza, está llena del Espíritu Santo. El ángel la saluda: Dios te salve María. Pasada la latín sería Ave María, Ave César. Solo se saludaban a los grandes con ese saludo. El ángel la saluda: Dios te salve María. Entonces, Dios te saluda María. Con eso de una vez queda uno, y ella se perturba. ¿Por qué se perturba? ¿Cómo es posible que Dios me salude y no me salude con un saludo normal, sino con el saludo de una emperatriz, de alguien que manda? ¿Sí? Así que, ¿qué quiere decir semejante saludo? Por eso se dice, ¿qué querrá decir semejante saludo? Dios te salve María. Y luego le dice, llena eres. Quedémonos esa palabra, llena eres de gracia. El pecado nos quita la gracia santificante. Cuando una persona peca, perdió la gracia santificante. Y si peca mortalmente, quedó sin gracia santificante, quedó desgraciado, sin gracia. Por tanto, ninguna obra de una persona en pecado mortal es válida ante los ojos de Dios, porque no tiene gracia que lo santifique y valúe lo que hace. Si el ángel le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, le está diciendo que en ella no hay pecado alguno. No hay pecado. ¿Sí? Así que de una vez con eso nos deja callados. ¿Cómo puede ser que una criatura no tenga pecado? No tenga pecado. ¿Sí? No ha ofendido nunca a Dios, nunca jamás ha ofendido a Dios, nunca jamás se ha separado de Dios. Llena eres de gracia, está llena, no puede echarle más. Y luego le dice, el Señor es, no está. ¿Qué pesa? Es. Él es eterno, Él está, es temporal. Ejemplo, el padre Carlos es feo, jamás se me quita. Es eterno. ¿Sí? El padre Carlos está enfermo, es temporal. Desde ahí debemos tener cuidado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es. No hay separación ni en ningún tiempo, ni ahora ni en la eternidad. Es eterno. Es eterno. ¿Sí? Ella se queda, ¿cómo puede ser que Dios esté conmigo, esté y yo en Él?
Eso la perturba. Pero el ángel viene en el nombre de Dios. Así que lo que el ángel dijo, lo mandó decir Dios. ¿Sí? Lo mandó decir Dios. Para que no tenga miedo. ¿Sí? Ella es llena del amor de Dios, llena de gracia, llena del Espíritu Santo, llena, le puede decir, de la Santísima. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se perturbó por estas palabras y discurría qué significaba tal saludo. ¿Cómo puede ser que me salude Dios como emperatriz? ¿Cómo puede ser que Dios me diga que yo no tenga pecado? ¿Cómo es posible que Dios esté conmigo? Aunque ella siempre anhelaba estar con Dios y siempre de un momento eterno, ella nunca ofendió a Dios porque fue preservada del pecado original o preservada de mancha alguna por los méritos de su Hijo. Ahora dicen que porque María dice, proclama mi alma en la grandeza y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, que entonces pecó porque dice Dios mi Salvador, que si no hubiera pecado no tenía que decir que Dios la salvó. Ay, Dios santo. María fue preservada del pecado por los méritos del Hijo. En otras palabras, antes de que el Hijo naciera, ya la gracia del Hijo estaba en ella para que nunca ofendiera a Dios, por los méritos del que iba a recibir, porque no podía estar manchada alguna, nada, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Jamás pueden estar juntos el pecado y Dios. Así que por los méritos del Hijo fue preservada de toda mancha antes de que el Hijo llegara. Eso es maravilloso. Solo en ella. ¿Sí? En otro, a ver, no sé cómo hacerme entender. Cuando Dios decide darle una carne a Jesús y una alma humana a Jesús, que venga aquí a la tierra porque es Dios, Dios pensó en la madre que lo debía poseer, y no podía ser cualquier madre, porque ¿cómo contener a Dios dentro de su seno si se llegara a manchar? Así que Dios le tocó pensar en la madre. Y al pensar en la madre, la única manera de que pudiera sostener a Dios en su seno era hacerla sin mancha alguna, sin ofenderle. En otras palabras, María siempre estaba con Dios, aún antes de ser creada. En el pensamiento de Dios, llamémoslo así. En el pensamiento de Dios. Sí. Desde el Génesis, cuando Adán y Eva peca, Dios le dice a la serpiente o a Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer. No es Eva, porque Eva acabó de escuchar a Satanás y pecó. Así que la enemistad debe ser en otra mujer. Dios ya estaba, ella ya estaba en Dios y Dios estaba en ella, ya. Dios ya pensaba en ella y da a entender que el fruto de ella va a destruir a Satanás, pero también ella le pisará la cabeza al dragón. Hoy nos da miedo decir ella le pisará la cabeza al dragón. Ella la va a pisar, mas no lo va a matar, porque el Apocalipsis dice: con el aliento de su boca Jesús lo destruirá. Ella lo pisará. ¿Y por qué lo pisa? Casi no sé si cometa. Porque si ella lleva plenitud el deseo que Dios tenía sobre nosotros en Adán y Eva, de que nunca le ofendiéramos, para nunca pecar ni nada, y ella lleva plenitud, Satanás nunca se podrá acercar a un ser humano con carne y hueso, humano, totalmente humano, para hacerlo pecar. Fue su derrota. ¿Y qué mejor que una mujer? Porque fue a la mujer a la que él engañó, a la que él sedujo. Porque Eva, cuando Dios le pregunta a Eva, dice: la serpiente me sedujo y me dejé seducir. Por tanto, a María nunca la podrá seducir ni se dejará
seducir. Por eso es llena de ¿qué? ¿Llena de qué? ¿Llena de qué? De gracia. El Señor es, si está llena de gracia, el Señor es con ella. El Señor es con ella. Lo que nos hace semejantes a Dios es dos cositas nada más. Nos hizo su imagen y semejanza en dos cositas: en la inteligencia y en la libertad. Nosotros somos los seres más inteligentes que existen. No existe un ser más inteligente que el ser humano. Dicen que los delfines, que los elefantes, que yo no sé qué más, pero ninguno de ellos ha transformado la materia. Nosotros tenemos capacidad de transformar la materia. Nosotros tenemos capacidad de transformar los sonidos. Nosotros tenemos capacidad de adaptarnos a cualquier ambiente. Porque Dios nos dio una inteligencia increíble. Ya viajan hasta la luna y sin alas. Porque transformaron la materia a través de la inteligencia que Dios ¿qué? Nos dio. Por tanto, somos los seres más inteligentes que existen. No existe un ser más inteligente que el ser humano. ¿Sí? Yo les digo a la gente en Mezcaltitán, yo voy a Colombia y las vacas de Colombia hacen ma. Y voy a Estados Unidos y hacen lo mismo, ma. Ninguna vaca habla inglés. Y no comen otra cosa que no sea pasto. Y nosotros tenemos la capacidad de transformar todo. La comida de México es diferente a la de Colombia es diferente a la del Perú. Una capacidad de transformación tremenda por la inteligencia que Dios nos dio y la libertad que Dios nos dio. Dios nos dio una plena libertad de hacer lo que nosotros queramos. Plena y total libertad. Nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana y Dios no va a decir no, porque respeta nuestra libertad. Lo único es que vamos a entregar cuentas, nada más. ¿Sí? Una inteligencia humana con una libertad humana no iluminada por la gracia santificante no producen en el ser humano voluntad divina. Producen una voluntad hacia el mal. Y por eso nos encontramos con seres tan inteligentes en la tierra con una voluntad de maldad increíble. Médicos que son capaces de cometer un aborto. Seres humanos que son capaces de matar a otro. Porque su inteligencia y su libertad no ha sido iluminada por la gracia santificante de Dios, porque permanecieron en pecado. Lo más grave y terrible para nosotros los seres humanos es vivir en pecado mortal, porque nos quita la gracia santificante y la voluntad divina de saber lo que Dios quiere de mí. Por tanto, ella utilizó su libertad y su voluntad perfectamente en Dios desde su momento y de siempre. Ella entendía lo que Dios le estaba diciendo, se perturbaba, pero su sabiduría y su voluntad inclinada hacia Dios le entendía. Y como ella ofreció su virginidad totalmente a Dios y su pureza totalmente a Dios, anhelando de que el Mesías apresurara su venida, porque el gran amor de la Santísima Virgen era que el Mesías llegara ya, mas en ella no había ninguna soberbia alguna, yo voy a ser la madre del Señor, porque el diablo no podía tocarla. Simplemente en su afán de la venida del Mesías, ella lo que podía ofrecer era su virginidad. Me mantendré pura, virgen, para ser y conocer el Mesías. Dichosa la mujer el cual Dios elegirá. Yo me volvería esclava de ella con tal de conocer al Mesías. Pero nunca jamás pensó que ella sería. Nunca jamás pensó que ella sería. El día ella lo repetía desde siempre. Quiero ser de Dios, quiero ser de Dios, quiero permanecer en Dios, quiero estar únicamente en el Padre, quiero glorificarle. Conociendo la Escritura como buena judía, ella meditaba las palabras de Isaías, el siervo sufriente, meditaba todo lo que sabía y ella anhelaba esa venida del Mesías, porque solo cuando la mujer diera a luz, Dios se acordaría de su pueblo. Señor, ¿cuándo se va a acordar de su pueblo? Cuando la que tenga que dar a luz, dé a luz. Dios se va a acordar de su pueblo.
Es decir, la redención llega a nosotros totalmente. Llega. Así que su libertad y su inteligencia fueron colocadas en Dios. Por tanto, la Virgen María diario vivió bajo la divina voluntad. Diario. Nunca falló. Nosotros no, estamos desgraciados, ¿sí? Cuando el ser humano es capaz de dejar el pecado, en su libertad, y optar, utilizando su inteligencia, esto donde me lleva a la maldad, el pecado me lleva a la maldad, opta por voluntad divina, porque la sabiduría de Dios viene sobre él. Hoy no hay sabiduría de Dios en los seres humanos. La razón es el pecado. Demasiado pecado sobre la tierra, demasiado pecado en todo lugar y todo está destruido. Así que ella se perturba y defiende su pureza. Defiende su pureza. Y esto es encantador. El saludo la perturba. El ángel le anuncia que va a ser la madre del Señor y que va a concebir. Y ella defiende su pureza. ¿Qué le está diciendo? Yo le ofrecí mi virginidad a Dios. Por tanto, Dios no puede venir a que yo quite mi virginidad porque Él tiene que respetar mi libertad. En libertad ofrecí mi virginidad y mi pureza a Dios. Así que no puede decir, acuéstate con un hombre y vas a tener hijos. No. Y somete al ángel a la prueba. Sin querer. ¿Cómo puede ser esto puesto que yo no conozco varón, permanezco virgen? Si lo que me está diciendo es de Dios, a ver, explíqueme. Yo sé que solo se puede concebir un hijo en intimidad, mas no de otra manera. ¿Cómo puede Dios destruir, quitar el derecho humano de la concepción por varón y respetar mi virginidad y mi pureza? Entonces la ángel dice, no te preocupes, María, no te preocupes. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y vas a concebir. Obra perfecta de Dios. Obra perfecta de Dios. No va a ser rotura de su virginidad. No va a ser ruptura de su pureza. El Espíritu Santo respetará tu pureza, respetará tu voluntad, respetará tu libertad. Solo necesito su sí. Nada más. Y yo me imagino que en ese momento todo se suspendía. Es una imaginación mía. Dios desde el cielo viendo qué va a decir ella. Porque Dios no podía hacerla que ella dijera que sí, porque violentaba su libertad. Tenía que respetarla. Pero no fue un sí que se produjo desde ese momento, fue un sí que se produjo desde su concepción virginal, porque ella optó por Dios desde todo momento. Deseo que el Mesías venga. Su corazón ya anhelaba, su corazón llegaba, su oración llegaba a Dios y Dios a ella. Así que era una comunicación continua. Ven, Salvador mío, salva a tu esclava. Ven, no hay otro anhelo más grande que poder servirte y ser tu esclava. Ven, ven, el pueblo te necesita. Así que ella estaba continuamente en un fía eterno. No se puede pronunciar un sí a Dios si uno no está acostumbrado a pronunciar este sí muchas veces. Por eso nos es difícil dejar el pecado, porque no estamos acostumbrados a decir sí por Dios. Si nos enseñaran desde niños a decir sí por Dios. Me dicen ahora, hago un paréntesis, pero bueno, me dicen ahora en mi Escaltitán, en mis ranchos, padre, usted exige catequesis que desde los 4 años hasta los 10 años y de catequesis, ¿para qué? Antes no era así. Le dije, era que antes había un eterno sí en casa. Vamos a misa, rezamos el rosario. Niño, vístate bien. Niño, respete a los mayores. Era un sí eterno de Dios en la familia. Hasta la tía era metiche. ¿O no? Y la abuela.
y la tatarabuela, y hasta los vecinos le decían a papá, su hijo se portó mal, y le daban a uno. Hoy el vecino dice, su hijo se portó mal, ¿a ti qué te importa? No existe el sí de Dios. Por eso necesitamos volver al sí de Dios en el sí de María. ¿Sí? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Un sí maravilloso. Así que Dios se suspende porque Dios tiene que respetar. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, el verbo de Dios descendió del cielo y vino sobre ella, sin manchar, sin romper, sin destruir, sin quitar su virginidad ni su pureza. Absolutamente la unión entre sí de lo humano con lo divino. El verbo podía tomar carne en un ser humano para convertirse en el redentor del mundo. Y en ese momento en que el verbo, ella dice sí a Dios, se produjo ese sí en toda la historia. Porque el verbo venía a hacerse carne para ser nuestro redentor. En el sí de María está el sí de la cruz de Jesús, está el sí de todo Jesús, está el sí de la Eucaristía. Por eso ella es madre de la Eucaristía, madre de la sabiduría, madre porque está en su sí, en el Sofía, hágase. Sin ese hágase, Jesús no se hubiera hecho carne y la redención humana no se hubiera realizado. Y si me dijeran, es que María le tocó porque Dios quiso, entonces Dios dejaría de ser Dios porque obligó a una persona. Y Él no puede obligar a nadie. Tiene que respetar la libertad. En ese sí se quedó así el mundo. Por eso el hágase en mí según tu palabra es maravilloso. Es encantador. Hágase tú. ¿Hágase qué? ¿Hágase qué? Y se haría esa voluntad de Dios eternamente o pasaría algún sacrificio después. ¿Dios respetaría su nacimiento virginal o qué pasaría? Entonces nos vamos al capítulo 1 de San Juan, versículo 12. ¿Sí? Para ver si la virginidad de María ha sido y sigue siendo respetada. Vamos a leer desde el 11. Bueno, 9. Porque la luz llegaba al mundo y la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, ya estaba en el mundo y el mundo se hizo por él. Este mundo que no lo conoció, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, todos los que lo recibieron, les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en el nombre, pues aquí se nace sin unión física, ni deseo carnal, ni de querer de hombre. Este ha nacido de Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lástima que está un poquito cambiada la palabra, ¿sí? Es maravilloso. Porque viene hablando de que Jesús viene a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y luego dice, y Él puso, y Él vino a nosotros. Dice, y nació. Y empieza a decir de qué nació. Viene en plural y cambia a singular para decirnos cómo es el nacimiento, la palabra. A ver si aquí en este lado está un poquito mejor. ¿Sí? Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero todos los que le recibieron les dio a conocer ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre. ¿La cual no nació de qué? ¿La cual no nació de qué? ¿La cual no nació de qué? ¿No nació de qué? Yo me atrevo a decir, y Dios me perdone, espero algún día los teólogos corrijan todo esto. Nosotros todos nacemos de menstruación. Si no fuera por la menstruación, nosotros no naceríamos. Si no nació de sangre, aún ella no menstruaba. Escasos 15 años.
un vientre virginal, una encarnación perfecta. Perfecta. Única. ¿Sí? No nació, respeto, virginidad total. ¿Sí? Sí. Porque también podemos decir que en la intimidad se pierde la virginidad y hay sangre. Sí. Y luego dice, ni de deseo de hombre, no hubo deseo carnal. No hubo deseo carnal. Ni de ella, ni de hombre alguno. Ni de José, ni nada. No hubo deseo carnal. Ahí está testificando que ella sigue siendo virgen. Antes, en y después, ¿sí? Sino que nació de Dios. ¿De dónde nació? De Dios. ¿Nació de quién? De Dios. ¿Nació de quién? De Dios. ¿Nació de quién? De Dios. ¿Virginidad qué? Antes, en y después de qué? Del parto. Ahí está. Ahora yo les voy a hacer una cosa. Este popote, ¿qué es más frágil? ¿El himen de una mujer o el agua? El agua. Este popote traspasa el agua, no traspasaría el himen de una mujer. Si Jesús, siendo adulto, caminó sobre el agua, entonces ¿por qué no creemos que Él nació virginal y permaneció virginal? Y ella permaneció virginal antes, en y después del parto. Entonces, para entender eso, nos iríamos a Ezequiel capítulo 44. Me dicen si se cansan para cortar. Estoy hablando de la virginidad, porque la Virgen dijo, muy bien, si esto es así, Dios tiene que respetar ¿qué? Mi ofrecimiento virginal, Dios tiene que respetar mi pureza, y cómo me va a hacer madre. Y por eso el ángel dice, tranquila, para Dios nada es imposible, nada. ¿Sí? Y la palabra de Dios en Ezequiel cuando dice, y me hizo volver hacia la puerta del santuario exterior, la que miraba al oriente. ¿De dónde viene la salvación? Del oriente. De ahí viene la salvación, del oriente. Y estaba cerrada. ¿La puerta estaba qué? Cerrada. ¿La puerta estaba qué? Cerrada. Y me dijo Yahvé, esta puerta está cerrada y no se abrirá y no pasará nadie por ella, porque por ella ha entrado Yahvé, Dios de Israel. Permanecerá cerrada para siempre. ¿Esa puerta permanecerá qué? Cerrada. ¿Esa puerta permanecerá? Cerrada. Muy bien. ¿Permanecerá qué? Cerrada. Cerrada. Así que habla del templo, esa puerta cerrada. Y luego dice, el príncipe por ser príncipe se sentará en ella para comer el pan entre la presencia de Yahvé. Llegará por el camino del vestíbulo y saldrá por el mismo. Así que ni el príncipe abrí la puerta. Y me llevó por el camino de la puerta del norte, la fachada de la casa. Le cambió ya Yahvé Dios. No se puede abrir esa puerta. Nadie, ni el príncipe, ni el hijo, cuando venga a comer el pan entre los hombres, tampoco la abrirá. ¿Esa puerta permanecerá qué? Cerrada. ¿Permanecerá qué? Cerrada. Cerrada. Así que totalmente virgen, para los que duden, ahí está la palabra de Dios. ¿Sí? Para donde leen vueltas. ¿Sí? Y va a decir, bueno, algunos dicen, pero la palabra de Dios dice que José era ¿qué? El esposo. Entonces tenemos que ir a las costumbres. Si en la palabra de Dios dice que María es mujer de José, tuvieron intimidad. Pero si en la palabra de Dios no dice que María es mujer de José, nunca tuvieron intimidad. Se convirtió simplemente en su esposa.
El tiempo de desposorio, desde cuando se pedía hasta que se casaban, no se podía tocar a la mujer. Si resultaba embarazada, los mataban. Si quiere una rectitud. Y siempre que el ángel, hay que ir por derecho de categoría en los judíos para poder entender. El ángel, cuando ya José llega a dudas, un poquito más adelante, estoy defendiendo la virginidad hasta ahorita. Cuando José llega un poquito a dudas, dice, ¿cómo podrá? Fíjense, María se fue 6 meses, 3 meses, hasta que Isabel cumplió los 9. María no dejó a Isabel porque ella es servidora, siempre será servidora. Así que 3 meses y 40 días, casi son 4 meses, yo le calculo 5 meses. 5 meses de embarazo. Y llega a donde José. Y ellos habían hecho una promesa virginal. Virginal. Según la mística María Valtorta, José le dijo a la Virgen que él no podía tener intimidad con él porque él también era nazareo, ofrecimiento a Dios para permanecer virgen. Y ella también. Así que los dos podían permanecer como hermanos sin tener hijos, aunque llevaran el oprobio, la maldición de Dios de la esterilidad. Y ese ofrecimiento lo daban a Dios por la venida del Mesías. Todavía la Virgen no sabía que iba a ser la madre. Después de que Jesús la toma como esposa, no por mujer, por esposa, el ángel viene a ella. Cuando pasan 5 meses, la prueba más grande de que José no ha tenido intimidad con María es que Dios se le aparece en sueños y a través del ángel le dice: José, no dudes tomar a María. ¿Por qué? No por mujer, esposa. No tendrás derecho a tocarla nunca, jamás. ¿Y por qué? Porque ella está embarazada por obra del Espíritu Santo, y el que ha de nacer de ella es santo, y tú le pondrás el nombre de Jesús. El ángel le está dando un derecho a José sobre el hijo, con el nombre, pero lo está haciendo portador, cuidador de la mujer. No podrás tocarla. No la tocó después, vamos a ver después. Un hombre que en sueños, José era justo nada más, era pecador, solo fue un sueño. Ella no le explicó nada, él tampoco. Así que pasó el tiempo, tienen que irse a Belén y la Virgen allí dio a luz. Y José ve que no hubo derramamiento de sangre en el parto. José ve que el parto no fue un parto como todos los partos. ¿Sí? Y ahí es donde dice, y la conoció. ¿Cómo la conoció? Por fin la conoció, que era la madre. ¿De quién? La duda de José, ¿qué? Desapareció. La conoció como madre del Salvador. Pasó quizás un año, que es hasta que llegaron los reyes, que eso no fue tan rápido, y el ángel le dice: José, Herodes va a matar al niño. Toma al niño, al niño y a su madre. Al niño y a su madre. El ángel no puede pasar por encima una costumbre. Tenía que haber dicho: toma a tu mujer y al niño y huye a Egipto. Pero el ángel dio la categoría: primero el niño, después la madre. Por tanto no hay intimidad. Y se fueron a Egipto. Allí pasaron 8 años o más. Y vuelve el ángel y le dice: José, levántate, Herodes ha muerto. Toma al niño y a su madre y regrésate otra vez. No le dijo mujer. Por tanto es señal que nunca hubo intimidad. Nunca. Y si me dice usted: ¿y por qué? A ver, ¿por qué dicen, por ejemplo, Abraham y su mujer Sara, Alcaná y sus 2 mujeres,
Salomón y sus 700 mujeres, con todo ese costó, ninguna fue esposa. ¿Sí? 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué dice Zacarías y su mujer? Siempre y su mujer. ¿Por qué no dicen José y su mujer? Esposa. Virginidad. Por todos lados está cuidada esa puerta. Nadie, absolutamente nadie, ¿qué? ¿Nadie qué? ¿Nadie qué? Y cuando viene la Santísima Virgen se deja el pelo suelto, partido por mitad, que significa virginal. Virginal. ¿Sí? Pero también tiene un moñito aquí que significa que está embarazada. ¿Sí? Así que por eso para San Juan Diego queda un poquito loco y le dice, niña mía, porque es una niña. Señora mía, porque es una señora. ¿Sí? Todo se ha respetado perfectamente, la virginidad y la pureza de María. ¿Sí? Totalmente virgen, madre de Dios, la virginidad, maternidad totalmente virgen, y es madre de Dios. Sí, madre de Dios. Yo dudé mucho en el seminario sobre María, porque a veces le meten a uno ideas tontas que uno no ora, sino no reflexiona. Y mi duda fue cuando llegaron a la Sagrada Escritura y me dicen que los ángeles no existieron, que son figuras literarias. Y mi mente malvada y perversa empieza a pensar, entonces ¿quién se le apareció a María? Entonces todo es una mentira. Y me alejé. Y el muchachito que rezaba el rosario, que lo había aprendido de mamá, el que diario rezaba el rosario, valió el rosario. ¿Para qué digo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo? Si no hubo quien se lo dijera. Y mi director espiritual, un santo maravilloso, encantador, yo le dije, Padre, yo estoy en esta duda, ¿qué hago? Mire, yo no sé qué hacer, el pueblo de Colombia es un pueblo que cree en María, ¿cómo les voy a hablar de la virginidad si yo no creo? Yo tengo que convencerme que ella es virgen y que es madre de Dios. ¿Cómo voy a decir mentiras? ¿Me voy a convertir en protestante? ¿Que es una cualquiera? Y el padre me decía, solo hay alguien que le puede aclarar las cosas, Dios. Pídele a Dios que le aclare las cosas. No se ponga a matarse, pídele a Dios que le aclare las cosas. Claro que en mis errores, tuve errores pidiéndole a Dios que me aclarara las cosas. Leí por ahí que Santo Tomás, para aclarar las ideas, porque no aguantaba las ideas, metía la cabeza en el sagrario para que se calmara las ideas. Yo la metía para que me diera ideas. Sí, bueno. ¿Sí? Y Dios quiso, Dios lo quiso. Soy expulsado del seminario, me encuentro otra vez con una madre mariana de rezar el rosario, no le daba sentido al rosario, me encuentro con gente que me invita a rezar el rosario, ¿para qué? Bueno, hasta que Dios tenga un encuentro con Él, inmenso, maravilloso, por un teléfono que ya saben ustedes, con el padre Emiliano Tardío, un grupito de personas que estaban orando, y Dios me aclaró a mí la virginidad de María, totalmente. ¿Sí? Sin merecerlo, Él lo quiso así, ella lo quiso así, en una oración, siendo el 11 de febrero de 1993, en la noche, estaban orando las personas alrededor mío, porque ya habían hecho una oración de liberación tremenda que duraron varias horas. Ahora era la oración de la efusión del Espíritu Santo, para que Dios llenara al nuevo elegido con los dones, carismas. Y aquellos locos hablando lenguas, ¡ay, Señor, llénalo, llénalo! Y yo en medio un poco asustado, porque uno no haya ni qué hacer. De pronto siento que una mano me agarra, dos manos me agarran de aquí hasta aquí, son unas manos inmensas. Yo salí, viajé a una velocidad increíble, los años pasaban al revés, sin 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, pero una velocidad por un túnel.
y esa mano me sostenía y llegué a una casita, un cuarto de piedra, muy, muy pequeñito. A este lado una luz como en aceite, una lamparita de aceite muy tenue, una luz muy, muy débil, y a este lado había una mujer orando. La mujer estaba así, estaba orando, ya quizás el ángel le había anunciado, ella estaba en profunda oración y veneración, y yo miraba aquello y una voz me dijo: hijo, yo podía contemplarla. Ella no es alta, unos 50, unos 55, quizás no alcanza unos 60, es bajita, preciosa. ¿Sí? Ella tenía un velo azul, sobre el azul otro blanquito, y cubiertas sus manos así como la Inmaculada. Cuando me dijo: hijo, contempla, yo miré y vi que se desprendió un rayo de luz, no sé dónde, pero el rayo de luz pasó el techo, le pegó 4 dedos bajo el ombligo, no entiendo por qué 4 dedos, en forma, sí, así, no derecha, sino como inclinada, ¡pam! Cuando le pegó el rayo de luz, la voz resonó: Concepción, Padre. Fue una voz que resonó, ¿sí? Increíble. La fuerza de aquella luz que le pegaba a ella la hizo hacia atrás. La Virgen se fue y cayó de rodillas. El manto que tenía sobre la cabeza se le cayó y mostró una cabellera larga, un poco ondulada, hermosísima. Del vientre de ella salían miles de rayos de luz, como si yo agarrara un globo y lo clavara con agujones así. Una luz blanquísima, blanquísima, era como un globo de luz. Y miles de ángeles alrededor, unos con 6 alitas, otros como nosotros con alas, otros con 2, y todos: bendita sea María, bendita sea la Madre de Dios, bendita sea aquella que le dijo sí al Señor, bendita sea la esclava. Y cantaban, y los ángeles, a mover las alas y aquella luz chocar sobre sus alas, se transformaba en colores hermosísimos que uno quedaba extasiado. ¿Sí? Fue algo precioso. ¿Sí? No, hay una ventana que no entiendo por qué la ventana, todavía no sé, supe las medidas. La ventana tiene 20 de ancho por 60 de largo. No sé por qué 20 por 60. Algún día quizás Dios me aclare la duda. ¿Y por qué me dio las medidas? La Virgen se levanta, mira hacia sí, y por esa ventana entra un rayo de luz. Y sin moverme del puesto donde estoy, puedo ver. Y vi que pasó por los profetas, conocí a David, a Abraham, hasta que llegó a Adán y Eva. El todo en el todo. Dios en el todo. ¿Sí? Pude contemplar a Eva alta, Adán alto, preciosos, hermosísimos, con rayos de luz que caían, y Eva se acerca junto con Adán, porque están los dos a un árbol como negruzco, como esos vestidos que cargan las mujeres, a veces negruzco, que brillan al caminar, ¿sí? Así como. Y Eva mete la mano y saca un fruto de allí. El fruto es algo como, no es una manzana, yo casi me atrevo a decir que es como una granadilla, porque al abrirlo el fruto bota como sangre. Y ella lo muerde. Cuando ella lo muerde, adquiere un cuerpo como nosotros de oscuridad. Y se lo dan y adquiere un cuerpo de oscuridad. Y el caos empieza. Y entonces veo que la tierra surge en espinas, volcanes, y empezó un caos así. ¡Bum! Y regresó otra vez, que no pude contemplar más. Regreso otra vez y se voltea ella y la luz me pega. Cuando la luz me pegó, yo viajé otra vez, llegué a la silla que estaba en la mitad, pegó sobre la pared. Yo sentí aquellas manos, abrí para ver las manos, y lo más raro era que yo no podía dejar de cantar, nunca canto,
pero cantaba en aquellas lenguas que los ángeles cantaban, que no sé qué diría, no sé yo qué decía, pero los ángeles sí. Bendita sea la Madre del Señor, bendita sea la que dijo sea el Salvador. Bueno, y me quedo así. De pronto miro, abro mis ojos y miro, todos están felices porque vieron que la silla se corrió, pero yo no sabía la experiencia que yo había tenido, ni nada, y seguían alabando a Dios, seguían alabando a Dios. Cuando siento que las manos me agarran, mis manos me las alzan, miro mis manos y no veo manos, y me obliga a ver hacia la ventana, y veo por las cortinas, como si no estuviera cortinas, como si no hubiera pared, nada, puedo ver que ella viene, y la veo. No hay más hermosura que ella. Sí. Ningún hombre sería capaz de pensar algo malo sobre ella por su belleza. Al contrario, habría tal intimidad en el hombre por la pureza que refleja, que el hombre agacharía su cabeza. ¿Sí? Muy femenina. Desde ese día yo le digo a las mujeres: no dejen de ser femeninas. No me gustan las mujeres bastas. La feminidad de la mujer tiene que ser respetada, muy femenina, ¿sí? Así como decía mi papá a mis hermanas: hijas, sepan caminar como mujeres, en línea recta, pecho levantado, no que fuera así. Sí. No necesitan quitarse en ropa para mostrar a sus hombres, necesitan mostrar su feminidad para encantar a los hombres. Oye, mujeres, eso lo decía mi papá y eso lo sostengo yo hoy en día. No necesitan mostrar chichis, ni nalga, ni nada. Muestren su feminidad, el ser delicado, sus movimientos delicados, no bruscos, no. Ella es un ser súper femenino. Sí, su caminar es precioso. Aún yo lo miraba caminar, su sonrisa, el mirar su rostro, es una belleza que sale de adentro hacia afuera. Y yo me quedé así y les grité a todos: miren, ahí viene la Virgen. Todos vieron cuando corrió las cortinas, porque se corrieron las cortinas. Ella entra, me toma de los brazos y pasó. No sé si pasó o se quedó, pero sí pasó así. ¿Sí? Fue tan hermoso aquello, Dios santo, que yo salí gritando, glorificando a Dios, alabando a Dios. Yo no hallaba ni qué hacer. Yo sentía que había tocado la Madre del Señor. ¿Sí? En otro mundo, en otra a Dios dudas, a Dios de todo. Y desde ese día el que me dicen que la Virgen no es virgen, ahí me da un coraje. Y le decía yo: Dios mío, muéstrame citas, y estas que estoy mostrando hoy. Es virginal, pura, santa, inmaculada. Amén. ¿Sí? Eso no hay duda de eso. Bíblicamente lo sostiene. Esa puerta jamás nadie la abrirá. Virginal, pureza total, virginal. ¿Sí? Así que bueno, ahí pasó mis dudas. Pero vámonos a otro. Eso es lo que le dice el ángel. El ángel le dice: Dios te salve María. Se pasaron. ¿Qué le dijo el ángel? No solo el ángel. A ver, que aprendí latín muy bien y nada. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benita tú. Bueno, el Señor es con. El Señor es. El Señor es. El Señor es. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es. Eso le dijo ¿qué? El ángel. Ya vimos que es llena de gracia porque no tiene pecado. Ya sabemos que el Señor es con ella desde siempre por los méritos de su Hijo. Dios plasmó, preservó a ella de toda mancha para que su Hijo pudiera estar cuando Él le diera una carne humana a su Hijo. Y que Él está siempre con ella.
Y por eso ella no está, no se puede decir, está llena del Espíritu Santo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, me voy a pasar. Dice Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú y bendito es el fruto de tu vientre. Hasta ahí, lleno del Espíritu Santo. Pero luego más abajo dice, y María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. San Lucas no describe María llena del Espíritu Santo. 2 versículos más atrás dice, Isabel llena del Espíritu Santo dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Espíritu Santo estaba hablando a través de Isabel. Pero María dijo, y no dice llena del Espíritu Santo. ¿Por qué San Lucas no dice María llena del Espíritu Santo? Porque ya el Señor está aquí. Ya ella está aquí. Y está llena, ya no se necesita reafirmar. Y por eso ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama esa grandeza. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y ese mi Dios de Salvador, ya les dije, por los méritos de su Hijo fue desde antes de que su Hijo llegara, preservada, fue salvada antes de pecar. ¿Sí? Antes, nosotros no. No. Al contrario, nos encanta pecar. ¿Sí? Tanto que para San Lucas, María no es cualquier mujer. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se me escapa el versículo, dicen, estaban los discípulos orando en compañía de las mujeres, y entre ellas la madre del Señor. Para San Lucas, María no entró entre algunas mujeres. Resalta la madre del Señor, porque no es una mujer cualquiera. Podemos decir hoy, estamos reunidos aquí en este salón y hay muchas mujeres, entre ellas la madre del gobernador. ¿Sí? Porque no es cualquier mujer. No puede entrar en así como, ahí nomás. Resalta la grandeza de ella. Resalta la grandeza de ella. Así que nos vamos ahora con Isabel. Isabel dijo, bendita tú y bendito es el fruto de tu vientre. Qué hermoso. Bendita tú entre las mujeres. Nunca habrá una mujer como ella. Nunca. No hay gozo más grande para una mujer que ser la madre del Salvador. No puede haber una mujer que goce tanto como ella. Pero no hay dolor más inmenso en una mujer que ser la madre del Redentor. Sí, son dos cosas que se unen en la Santísima Virgen en su fe a Dios. La alegría de ser la madre, pero el dolor de ser la madre del Redentor. Y no desconocía las Escrituras. Y si el Verbo estaba en ella y Dios estaba en ella, ella perfectamente sabía lo que le acontecía al Verbo. Así que fue un dolor eterno. Una espada a ti, mujer, te atravesará el alma, porque fue un dolor. Sé que este hijo que yo tengo va a morir despreciado por los hombres. Eso es tremendo. Su maternidad es una maternidad divina. Su virginidad es eterna. Y es una maternidad divina porque es la madre de Dios en el tiempo. En el tiempo, no en la eternidad. Coloco un ejemplo. El 19 de marzo de 1996, mi madre se hizo madre del padre Carlos. Porque ese día me ordené. Y es madre del padre Carlos. Como la que es madre del policía, madre del médico, el día que recibió, por los méritos del Hijo. ¿Sí? Es madre, pero no es madre del sacerdocio, porque el sacerdocio siempre ha existido. No es madre de la divinidad de Dios, porque Dios siempre ha existido. Pero es madre de Dios cuando Él decidió tomar carne para redimirnos, sin dejar de ser Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Sí, una grandeza increíble.
Así que no hay mujer más hermosa, no hay mujer que haya gozado una alegría tan inmensa como ser la madre del Salvador, pero no hay mujer que haya sufrido tanto como ella. No hay mujer. ¿Sí? Su dolor es inmenso. Y su dolor más inmenso en la cruz. En la cruz es un dolor increíble. Capítulo 19 de San Juan. Junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre y Cleofás y yo no sé qué más, empieza a enumerar, dice, y viendo a la madre. ¿A cuál madre? A la madre de nosotros también. Le dijo al discípulo que más ama. ¿Qué dice? Vámonos a San Juan. ¿Se nos acabó el tiempo? Ya se me acabaron mis ojos también. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María de Magdalena. Jesús, al ver a la madre junto a ella, su discípulo, el que más amaba, dijo a la madre: mujer, ahí tienes. Dese cuenta. Primero le dijo a la madre, ¿qué? Mujer, ahí tienes a tu hijo. El ángel le dijo 33 años atrás, va a ser la madre del Salvador. Y el anuncio fue gozoso, alegre. Por eso proclamó la grandeza del Señor y se alegró su espíritu en Dios el Salvador, porque era un anuncio maravilloso y cantador. Se gozaba de las alegrías de Dios entre nosotros. Pero en la cruz, a través de Jesús, recibió María la segunda anunciación: será madre de la iglesia. Ahí tienes madre, ahí tienes a tu hijo. ¿A cuál hijo? Al hijo que estaba redimiendo en la cruz. Corazón amado, la iglesia que nace se convertía en la madre del dolor. No hubo dolor más inmenso para María en ese momento de la cruz. Saber que es madre de todo. Madre de todo. Dijo al discípulo que más amaba, y es un don. El que ama a Jesús tiene que amar. Pero el demonio, sabiendo que los hijos, si aman a la madre, se unen con la madre y lucharían con la madre, entonces el demonio tiene que destruir a los hijos de la mujer, para que Génesis 15 se cumpla. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia. Habrá una enemistad eterna. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. ¿Cuáles generaciones? Las generaciones que creen en el Hijo. Pero hay una generación malvada, perversa y cruel, no llena del Espíritu Santo, que no le llamarán bienaventurada, que lucharán por quitar. ¿Por qué la madre del Salvador? Espero que no seamos de esa generación, anunciada por Dios en Génesis, y en Apocalipsis 12 se realiza. Apareció en el cielo una señal grandiosa, y una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y gritaba de dolor, porque llegó su hora de dar a luz. ¿Sí? No era dolor del parto, hijos, qué pena, porque su parto fue virginal, y el nacimiento de Jesús fue virginal, sin dolor. Para San Juan, nacer es morir. Así que el Hijo estaba muriendo en la cruz, naciendo para nosotros la redención eterna. Y María estaba siendo anunciada embarazada de los hijos del dolor. Ahora sería la madre de los hijos del dolor. Apareció también otra señal, y un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas, 10 cuernos. No me quiero quedar en eso, pero bueno. 7 cuernos, El monstruo se detuvo delante de la mujer
a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto nazca. Cuando Jesús nació en la cueva de Belén, Satanás no estaba ahí. Satanás estuvo junto a la cruz de Jesús con todos sus demonios y con todo el infierno, esperando que Jesús renegara de Dios e insultando a la Madre de Dios. ¿Usted cree que cada grito sobre Jesús, cada grito, maldito, crucifíquenlo, mátenlo, eso taladraba el corazón de la madre? Eso taladraba el corazón de la madre. Ahora ver lo que lo flagelaron, ver lo que lo coronaban de espinas, ver lo que cargaba la cruz y ella no poder hacer nada, sometida totalmente a la voluntad del eterno Dios para que la redención se llevara a perfección. Ahora la mujer que en el principio, Eva, llevó al hombre a pecar, ahora la mujer virgen llevaba al hombre a la redención. Por eso Jesús le dice en las bodas de Canaán: madre, a mí y a ti que nos importa, aún no ha llegado mi hora. Y ella le dice: hagan lo que les diga. Si Dios le hubiera preguntado a Jesús: ¿quién te permitió adelantar la hora?, él hubiera dicho: la mujer que me diste como compañera, igual que Adán. Una mujer, Eva, lanza al primer hombre al pecado. Una segunda mujer lanza al segundo Adán a la salvación, a la redención. Hagan lo que les diga. Y él convirtió el agua en vino, que años más tarde convertiría ese vino en sangre para permanecer eterno. La mujer se... Familia unida, la Eucaristía y el amor. La está lanzando. Vámonos. Así que no es el nacer aquí, no es el nacer de Belén, es el nacer de Jesús, porque va a morir. Y dice: y el niño en bien nació, fue arrebatado al cielo. Cuando Jesús nació en Belén, fue arrebatado al cielo, llevado ante Dios y ante su trono, mientras que la mujer huía al desierto. Si nos vamos al capítulo 5, creo que es, se me escapa ahorita, dice que vio el Cordero de Dios junto al trono de Dios, decía degollado pero vivo. Si en el capítulo anterior lo ve al Cordero degollado, ¿por qué en el capítulo 12 basta ahora nacer? Y no es ese nacimiento del parto, es el nacimiento de la muerte, para darnos eternidad a nosotros, para descender a los infiernos y atar a Satanás, para ser dueño de todo, Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Y a él se le dio, debe gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero el niño fue arrebatado y llevado ante Dios y ante su trono, mientras que la mujer huía al desierto, donde tiene el refugio de Dios, que le ha preparado ahí, alimentándose durante 1270 años. En ese momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se fue apoyado con sus ángeles, pero no pudieron resistir y no hubo lugar para ellos en el cielo. Echaron pues el enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo y a Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero. Lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Entonces resonó en el cielo un grito inmenso. Ya llegó la liberación por el poder de Dios. Claro que llegó la liberación. Jesús entró ahora como humano, verdadero hombre, verdadero Dios, llevando a todos los redimidos al Padre. Toda la humanidad estaba siendo redimida. La deuda del pecado había sido saldada. Satanás, que entró al paraíso, al primer paraíso creado por Dios, cerrado por Dios, Satanás entró allí y sedujo a una mujer virgen, a un hombre virgen, bajo un árbol del bien y del mal, y los hizo pecar. Ahora, en el Gólgota, el paraíso cerrado de María, donde el verbo de Dios hizo carne, donde toda la creación entraba en redención, Satanás no pudo entrar allí. Y Dios lo vence en una mujer virgen llamada María, en un hombre virgen llamado Jesús, en un árbol llamado la cruz. Con las mismas armas que entró, con las mismas armas fue destruido, aniquilado para siempre. Jesús y María siempre de la mano los dos. No puedo separar a Jesús de María, ni María de Jesús. No se puede. ¿Sí? Así que ahí está ya la grandeza de esta mujer. Y sigue entonces el demonio. ¿Sí?
Llegó la hora de liberar. Reinará nuestro Dios y su Cristo manda. Fue arrojado el que acusaba a nuestros adversarios, el día en que noche los acusaba ante nuestro Dios. Mas ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la valentía con que lo proclamaron, ya que despreciaron su vida hasta sacrificaron por él. Por eso alegres en los cielos y ustedes que viven con ellos. Ay de ustedes tierra y mares, porque el diablo ha bajado a ustedes temblando de furor. Y es lo que está haciendo ahorita el miserable. ¿Sí? Gracias a Dios no puede hacer nada con sus fauces porque ya está pisado. Lo que está haciendo lo está haciendo con su cola, barriendo, destruyendo, aniquilando. Al verse arrojado a la tierra, el monstruo lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz a un varón. Pero a la mujer le dieron 2 alas de águila grandes para volar al desierto. La fe, el amor, la esperanza, quién sabe cuál sería. El refugio lejos de la serpiente debe ser mantenida por su tiempo. Pueden ser las alas de la encarnación y las alas de la redención. ¿Sí? Al ser madre del Salvador. Debe ser mantenido en un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para arrastrarla. Es lo que está vomitando. Que no es virgen, que es una mujer cualquiera, que no oren, que no le hagan caso, que yo no sé qué más. Bueno, hasta los dogmas lo queremos quitar ya. Por todo lado el monstruo atacando, pero no le hará daño a ella. Entonces el monstruo se enfureció y se fue a hacer, como no pudo hacerle daño a la mujer, ¿sí? Entonces el monstruo se enfureció contra la mujer y se fue a hacer daño a sus demás hijos, es decir, a los que guardan los mandatos de Dios y tienen el mensaje de Jesús, y se quedó allí en el mar. En el mar es maldad, se quedó en la maldad. Vamos a ver, el monstruo se fue a hacerle daño a los demás hijos de la mujer. ¿Cuáles son los demás hijos de la mujer? Nosotros. A ver, levanten la mano los que ustedes han sido picados, mordidos por Satanás. Todos se han pecado. ¿Qué es lo que le duele a una mujer? Los hijos. Profecía del Padre en Génesis. Tú le pisarás la cabeza y él le morderá el talón. ¿Qué? Si corto el talón, hay un médico, si corto el talón de mi pie, ¿puedo caminar? No. Lo que está haciendo el monstruo ahorita es destruyendo los hijos de la mujer para impedir que ella camine, para pedir que ella luche con su hijo hasta el final, para gozarse en él mismo, el monstruo, de que puede vencer a la mujer y al hijo, y no podrá hacerlo, ¿sí? Con algunos ganará, ¿sí? Bueno, vemos una mujer que es bendita, que está junto a la cruz, que es virgen y que es madre ¿de quién? Cuando los protestantes o alguien me dice, es que la Virgen tuvo más hijos, yo le respondo con una sonrisa, digo, sí, usted y yo. ¿Sí? Somos los demás hijos. Los hijos que no queremos hacer la voluntad del Eterno Padre. Los hijos que no queremos obedecer. Los hijos que acompañamos a María pero pecando. Mujer, ¿sí? Jesús, allá afuera está la madre y tus hermanos, te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre y la ponen en práctica. Todos nosotros estamos con la madre, sí, porque la queremos, pero no estamos haciendo la voluntad de ¿quién? ¿De quién? De Dios. Vivimos en nuestra propia voluntad, ¿sí? Bendita tú entre las mujeres, entonces la notamos virgen, pura, sin mancha, inmaculada, bendita, ¿sí? Y el ángel le dice, bendito el fruto de tu vientre, y le pondrás por nombre ¿qué? ¿Qué significa qué? Dios salva o Salvador. Muy bien, ahí está la Dios te salve María. Los llenos del Espíritu Santo dicen como el ángel y dicen como Isabel. Como el ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Como el ángel, lo llamará Jesús. Pero Isabel dice, ¿qué merezco yo para que la madre de mi Señor venga a verme?
Oye, no puede ser la madre de su esposo porque la Virgen tiene apenas 15 años, Isabel tiene quizás más de 70. Y dice la madre de mi Señor y lo calcan con mayúscula. Y luego más abajito dice, dichosa tú porque se cumplirá todo lo que el Señor te ha anunciado. Entonces el Señor de Isabel es Dios, que le permitió concebir en su vejez, que la llamaran dichosa porque Dios sintió sobre ella compasión. Un Dios que viene a salvar al ser humano desde su momento de su concepción. En bien me saludó, el niño saltó de gozo en mi seno. Muy diferente a ser parte de la mujer. La mujer no saltó de gozo, pero el niño sí saltó. Muy diferente. Criatura totalmente diferente. ¿Sí? Ahí hay un encuentro de Jesús con los no nacidos, salvando la vida desde siempre, a través de María, nuestra madre. Muy bien, como es madre de Dios y se llama María, entonces Santa María, madre de Dios. Oye, si es madre de Dios y es santa, ¿por qué no decirle, ruega qué? Los no. Porque no somos los que pecamos, somos pecadores. Desde el momento de nuestra concepción somos pecadores. Ruega por nosotros pecadores. ¿Ruega por nosotros qué? Pecadores. ¿Ruega por nosotros qué? Pecadores. ¿Ruega por nosotros qué? Pecadores. ¿Y qué mejor decirle para tener la dicha como José, que a la hora de su muerte estaba la Virgen María? Y para tener la dicha como Jesús, que a la hora de su muerte estaba su madre. Ruega por nosotros pecadores, ahora, en esta hora y en la hora de mi muerte. Porque en la hora de mi muerte yo quiero ver a mi Santa Madre junto a mí. La verdadera madre nuestra es María. La madre que compartió conmigo aquí en la tierra se llama Matilde. Pero no es santa como mi verdadera madre. Porque Dios me engendró en ella para dármela. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Sí? Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y si yo obedezco, debo obedecer a Jesús, que es Dios, que está en el sufrimiento más cruel, y le está diciendo ahí, hijo, esta es tu madre. Por eso los amados de Jesús aman a María. Y los amados de Jesús se recuestan sobre el pecho de Jesús en la cena de la Eucaristía. Aman la Eucaristía y sienten los latidos del corazón amante de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué es lo que quiere? Los amados de Jesús permanecen con María para permanecer con Dios siempre. Y no hay que tener miedo. ¿Sí? No tengan miedo de decir Dios te salve María. No tengan miedo. Espero que los amados de Jesús empiecen a rezar el rosario, porque si no han empezado a rezar el rosario, no son amados. Es algo increíble. Yo a veces me pongo a leer el escrito y me parece maravilloso. Jesús en la cruz dice, madre, y a tu hijo, viendo al discípulo que más amaba, le entregó la madre. Al discípulo que más amaba, le entregó la madre. Pero cuando Jesús habla de la Eucaristía y la real presencia de la Eucaristía, dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. El amor a la Eucaristía es un amor del Padre. El Padre nos concede amar la Eucaristía y Jesús nos concede amar a la Madre. Jesús, dame tu amor para amar a tu madre tanto como tú la amas. Jesús, dame tu amor para amar a tu madre tanto como tú quieres que yo la ame. No hay ningún miedo. No quita la gloria de Jesús. Entre más conozco a María, más amo a Jesús. Entre más amo a Jesús, más amo al Padre. Y entre más amo al Padre, más la fuerza del Espíritu Santo está con nosotros. No hay división ni nada. ¿Sí? Y más ustedes los mexicanos. ¿O no? Que la tienen. Pureza, virginidad, maternidad. Quien diga, la Dios te salve María no está en la Biblia. Agarro la Biblia y se la pongo en la cabeza.
¿Sí? Oye, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando usted dice Dios te salve María, usted está proclamando la palabra de Dios desde el Génesis hasta por Apocalipsis, porque lo que Dios anunció en todo el Antiguo Testamento es la venida de su Hijo, y se cumplió cuando el ángel le dijo a la Virgen Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Toda la palabra de Dios se realizó y se cumplía en ese momento. Por eso Satanás no le gusta escuchar a Dios te salve María, porque le recuerda el amor inmenso de Dios por nosotros los redimidos, y le recuerda el fin de María, donde Jesús hizo carne para dar vida, la vida por nosotros, y se revuelca, ¿sí? Y proclamarla que es la madre de Dios y que es santa y que está a la hora de nuestra muerte y que nunca podrá tocarla, nunca jamás podrá tocarla, nunca. Ahora, esa mujer madre de Dios, esa mujer hija de Dios, esa mujer hecha del Espíritu Santo, ¿podría morir? No, porque por el pecado entró la muerte al mundo. Y si María murió, entonces Dios se contradeciría en su palabra. No podía morir. Entonces, ¿qué tuvo que ser? Fue llevada al cielo en cuerpo y alma, durmió. ¿Y cómo lo sostenemos con la Sagrada Escritura? Entonces busquemos capítulo 11, si no estoy mal, ya se me escapó ahorita de tanto pensar, ¿sí? Del Apocalipsis, donde San Juan dice: vi el trono de Dios abierto, y en él estaba el arca de la alianza. ¿En él estaba qué? ¿El qué? ¿Será la tabla de la ley? No. ¿Será el arca que llevó Noé? No. Entonces vamos a ver cuál es esa alianza. Si Satanás fue vencido por la sangre de Jesús y por la muerte de Jesús, esa alianza ¿dónde se realizó? Entonces nos toca irnos a la última cena, donde Jesús dice: mi cuerpo, este es mi sangre. ¿La qué? ¿De la qué? ¿Nueva y qué? ¿Nueva y qué? ¿Nueva y qué? ¿Nueva y qué? ¿De dónde Jesús tomó carne humana? Entonces en la nueva arca de la alianza es ella. Es la nueva arca de la alianza. Vi el trono de Dios abierto y allí estaba el arca de la alianza. Ella. ¿Sí? No hay que dudar que ella no estaba allí. ¿Sí? Si creemos en la Eucaristía. ¿Entendido? Bueno, los invito sinceramente a amar a la Virgen, amarla, a no dejarse engañar, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes quizás tuvieron dudas o tienen dudas como yo tuve. Pídanle a Dios, aclárenle.